Guillermo. Yasmín. Yo sabía que estaba por acá. Yared Reyes. Yared. Su asistencia está en no le agarramos. Marisela Reyes. Abigail Bárcena. ¿No viene hoy? ¿Sí? Ok. ¿Qué dice que? Gracias. Sí, es de todo del intensivo. Adriana Calvillo. Calvillo. Y Alondra Calvillo. Ahí están las dos. Alondra y Adriana. María Delgado. Ah. Norma 100 Fire. ¿Está there? Ella también es suya. Sí, ¿verdad? Sí, este es de Marvin Aguilar. No, Yo Colunga. Ahora acá va, ahora acá va. Sí. Juan Esparza. ese fue el argumento. Daniel Veloz. Esto va a un lado de la hermana Alisa Cruz. Eduardo Salgado no ha llegado. Alisa Cruz. ¿Ahora sí? Sí. Dice, ya le digo Janet Sandoval. ahí le agregamos. ¿No ha llegado David Reyes? No. David, ¿qué más? Susi, ¿Ana Susi? Tampoco, ok, David Reyes. Jairo. Algo tremendo.
Hermanos, la tarea de las preguntas de una vez, hermanos, por andar corre, corre ahorita. Vayan pasándolas, por favor. Vayan pasándolas y si puede alguien traerlas hasta aquí, tráiganlas, por favor, hermanos, para ir avanzando. Espero y le entienda, pero usé el highlighter para que... Ok. Y ahí. Good Sí. job. Good job. ¿Son tareas estas? Por favor, hermano. Bless you, bless you, bless you, bless you. Alergia, alergia, alergia. No, pues es que yo estuve con él como pero no. ¿Listo, hermanos? ¿Ya pasaron todas las tareas? Bueno, Esparza, dígale que me dé esta del maestro, por favor. La del maestro también. Una copia del maestro. Ese ando, dice el hermano. Dios lo perdona. Bien, ¿quién va a orar? A ver, un valiente que comience a orar para iniciar esta clase. En nombre del Señor es la última clase y va a ser el último que va a orar de esta clase. Así es que arranques en el nombre de Cristo. Amén. Gracias porque eres bueno con nosotros. Señor, bendice a nuestro profesor en esta hora. Señor, muchas gracias por tu vida. Llénalo de tu bendición, Espíritu Santo, Señor. Lo ayude, Señor, a seguir compartiendo tu enseñanza. Bendícenos a los que vamos a escuchar y vamos a tener esta última clase, Señor. Y llénanos de todo entendimiento y de conocimiento, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias a nuestro Padre. Amén. Amén y amén. Gloria. Bien. Por lo pronto, pues vayan agarrando una y pasen la otra al compañero. Agarre una y pásenle otra al compañero. Pues vimos los dos, pero el resumen tiene que fácil. Te voy a grabar. No, que no se preocupe, no hay problema. Es un repaso.
La hermana cantó. Gloria a Dios. Thank you. Aunque me siento triste por lo que pasó esta semana, pero Yo estoy más triste que yo soy de allá. También, ¿de Nuevo León? La sangre de Cristo. Con razón la sangre llamaba. ¿Dónde lo vi? Este es hermano. Este es mi hermano. Gracias. No lo mire, no lo mire. Bueno, la que nos va a platicar que sí. ¿En dónde? Se perdieron los tigres. Yo pasaría algo en serio. ¿Cómo en serio? Perdieron. ¿Para las respuestas? Amén. A ver, ¿sobraron allá hojas, hermano? Ahí vienen, ahí van, acá, hermano. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos no? Gloria a Dios. Amén. Ok. No sé. Mira, sí, aquí. Para el hermano Eduardo, ¿ya hay una ahí? Sí, aquí. La hermana de aquí. Los que no están, pónganles una ahí. No se las llenen, nomás déjenselas ahí. Muy bien. Bien, estamos en el capítulo 15. Hoy toca el capítulo 15 y el capítulo 16. A lo mejor tocamos un poquito del 14 y 15, porque realmente, ¿verdad? Como no nos entendemos y como nos enseña también el canon bíblico, la Biblia no estaba, ¿verdad? No estaba en secciones, ¿verdad? O en capítulos, o en versículos, cuando recién se escribió. Era todo un volumen completo, ¿verdad? Todo eso vino ya después, ustedes saben la historia, ¿verdad? Personajes comenzaron a introducir los capítulos, los versículos, los encabezados. Todo eso no es inspirado. Amén. No se pelee usted. No es que el encabezado dice y... No, espéreme, eso no es inspirado. Lo inspirado es la pura palabra, el puro escrito. Amén. Si un día predique y le cambia el encabezado, no se va a ir al infierno, no se asuste. Porque el encabezado no es inspirado, al menos que sea una porción, ¿verdad?, extraída del mismo texto, ¿verdad? Sí, pero como quiera es una agregación, no es inspiración directa, o sea, es una copia. Pero dice aquí este hojita que les di, dice: Pablo presenta la responsabilidad de aquellos que son fuertes en la fe, los que somos fuertes, esa es la frase que usa Pablo, los que somos, él se incluye, pónganle ahí, subraya esa palabra, los que somos fuertes en la fe. Eso significa que hay fuertes y hay débiles. Amén. Hay fuertes y hay débiles. Entonces tenemos que nosotros saber de qué grupo somos. Si somos de los fuertes o si somos de los débiles. Entonces, cualquiera de los grupos en el que estemos ahorita, por el que nos encontremos, me imagino que ustedes pues, ya están en el grupo de los fuertes, todos ustedes. Pero igual y los débiles deben de entender que tienen un rol. Y los fuertes también tienen un rol. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, a veces porque ya estamos fuertes pensamos que ya los que vienen atrás ya que le echen ganas solos, ¿no? Y a ver que se rasguen con sus propias uñas. Pero bueno, dice Pablo se incluye entre los fuertes. La palabra debemos, subrayala, debemos, diga conmigo, debemos, significa necesitamos, estamos obligados, es decir, tenemos una obligación moral. Esa obligación moral es hacia los débiles. Les debemos nuestro amor. Vamos a ver qué dice Romanos 13:8. ¿Alguien que lo lea? Rapidito. Romanos 13:8. ¿Usted lo tiene? No le vais a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿qué debemos? ¿Qué es lo que debemos? El amaros. Es lo que debemos. Es un deber. Amar es un deber cristiano. Amar es un deber, es una obligación. Mucha gente dice, no, pues no tengo que amarlo a la fuerza. No, si eres cristiano, you have to. Tienes que. Es una obligación. Tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a todos en general, pero especialmente Pablo se refiere a los débiles, porque los débiles
son niños chiquitos, niños recién nacidos, niños que apenas van comenzando, que se caen, se tropiezan, cometen errores. No tienes que desesperarte con ellos. Tienes que ser paciente, lo vamos a ver ahorita también. Paciente con ellos. Entonces, en este libro, en esta carta, Pablo, ¿verdad?, está preocupando por los débiles ya casi al final de la carta, que es el capítulo 15. Ahora dice, tenemos una obligación moral. Dice, esta obligación moral es hacia los débiles. Les debemos nuestro amor. El término flaqueza significa debilidades, literalmente falta de fortaleza. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando nace un potrillo, ¿verdad? Cuando nace un venadito, no nace ni corriendo, ¿verdad? Cuando nace un baby, ¿verdad? No nacen corriendo, nacen débiles. Hagan de cuenta que Pablo está ejemplificando casi poniéndolo literal. Así andan los recién convertidos. Los que apenas se convierten, que van empezando, así andan dando el primer pasito, andan dando su primer caída. Y a lo mejor son 2 o 3 caídas. Tenemos que tener amor para con ellos. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, dice, el verbo soportar significa, fíjese bien, subraye eso, cargar. Cargar. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la mamá cuando se cae el niño chiquitito? Pronto va corriendo y lo levanta, y literalmente lo carga con todo el peso y lo vuelve a parar para que vuelva a comenzar a caminar. Esa es la responsabilidad que le da Pablo al creyente firme, al creyente fuerte, y le está diciendo, tú tienes una responsabilidad. Tu responsabilidad es cargar a tus hermanitos débiles. Cargarlos. Casi literal, ¿no? Entonces dice, sostener como una carga, llevar una carga, respaldar con paciencia, sustentar, considera el ejemplo del Señor Jesús con sus discípulos. Ellos eran débiles en muchas maneras, pero Él soportó sus flaquezas, era paciente con ellos y poco a poco los llevó a la madurez. Amén. El hecho de que Jesús les haya dicho hombres de poca fe, no significa que Jesús no tenía paciencia. Tenemos que entender cuando Jesús les decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Jesús lo que estaba haciendo era inspirándolos a ellos para que se preocuparan por ser hombres de fe y que entendieran que el ministerio que Jesús los había llamado se basaba en fe, caminaba en fe y era en fe todo. Todo era en fe. Entonces Jesús no les decía, hombres de poca fe, por insultarlos, por denigrarlos, ¿verdad?, por ofenderlos. No, de ninguna manera. Jesús los estaba inspirando para que ellos se esforzaran a ser hombres de fe. Por eso al final decían ellos, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. O sea, surtió efecto la manera en como Jesús les enseñaba. Amén. Ahora, la responsabilidad del creyente fuerte hacia el creyente débil. Vamos a ver rápidamente. En primer lugar, recibir al creyente débil. Recibir al creyente débil. ¿Con quién tuvo una experiencia Pablo al principio de su ministerio como misionero? ¿Usted? Ya le va a costar una ofrenda, hermano, porque ya no. No se crea, hermano. Nomás una hermana. Acepta la Mastercard. Aleluya, qué barro. Pásenle fácil. Traen comida, son bienvenidos. Si no, regresen. Se me va a aventar una sopa en la cara. Bien, recibir al creyente débil como Dios lo recibió. Romanos 14, 1 y 3. ¿Quién lo lee, por favor? De todo otro que es débil como legumbres. El que come no menosprecie al que no come, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¡Wow! ¡Qué hermosa experiencia del apóstol Pablo! Pablo aprendió con Marcos en su primer viaje misionero. Marcos era un novato, era un principiante. Pero Pablo necesitaba a alguien que no le dudara para ir al ministerio.
Por eso con el tiempo Pablo manda a traer a Marcos. Y dice, mándame a Marcos, que en otro tiempo me era inútil, ahora me es útil. Pero dice, me era inútil porque era débil. Bienvenida, no den comida, se me regresa por favor. Era broma en serio. ¿En qué no den comida? No, ahí están sus trabajos, hermana, y sus tareas también de misiones y sus trabajos de ahorita. Apenas estamos en la primera, recibir al creyente débil. Entonces, ¿qué dice Pablo? Aquí algo bien interesante, hermano. Hay mucha gente que le falta doctrina. Hay mucha gente que le falta doctrina. ¿Cómo van a poder tener doctrina si apenas van comenzando? Entonces, para ellos todo es pecado. Para el recién convertido, todo es pecado. Es más, lo que le dijo el primer hermano que lo ganó para Cristo, eso para él es ley. Eso para él o para ella es ley. No, es que a mí el hermano Pío V me enseñó así. Y así tiene, hermano, es que la Biblia, no. Es más inspirada la palabra del hermano Pío V que la palabra de Dios para esa persona. Porque como él fue el que se lo ganó, mucha gente le llama padre espiritual, pero quiero decirles una cosa, está mal usado ese concepto. No use la palabra padre espiritual, porque nuestro padre espiritual, pues es nuestro padre celestial, ¿verdad? Mejor diga la persona que me ganó, que me trajo a los pies del Señor. Se oye un poquito más ético, ¿no? Pero de todas maneras, como quiera, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que muchos cristianos defienden más verdades humanas que la verdad de Dios. ¿Pero por qué? Porque les falta doctrina. Falta doctrina. Y los que son fuertes se burlan de ellos en vez de ayudarlos. Es más, los que son fuertes se apartan de ellos. No, ese hermano es bien polémico, ese hermano bien. No, tienes que ayudarlo. No, pero ya tiene 20 años en el camino. Sí, pero es el mismo repetido 20 veces. ¿Sí se fijan? Es el mismo año. ¿Por qué? Porque nadie lo ha adoctrinado. Nadie lo ha adoctrinado. Por eso, por la gracia de Dios, Bernabé agarró a Pablo y Bernabé le dio su pulidita a Pablo. Y cuando vio que ya estaba listo, lo trajo, ¿verdad?, a la iglesia ahí en Antioquía, y de ahí el Espíritu Santo nos envió a su primer viaje misionero. Entonces necesitamos ver que en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, ahora ya con mucha experiencia, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña a nosotros que debemos recibir al creyente débil como Dios lo recibió. Amén. Dios lo recibió, lo salvó, lo cambió, lo transformó. Entonces, ¿nosotros quiénes somos para no recibirlo, no ayudarlo, no amarlo, no guiarlo? Hay que enseñarlo. Usted ya es un león en la doctrina y en la palabra. Usted tiene que ayudarle a los que apenas van comenzando. No despreciar al creyente débil. Ya lo mencionamos, Romanos 14:2, ¿qué dice? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, cómele débil. Aquí hay algo bien interesante. Bien interesante. No pónganse a pensar en este momento. ¿Cuántas cosas en su iglesia se han enseñado que no se deben de hacer y se hacen en otra iglesia? Póngase a pensar en eso. La hermana ya pensó en voz alta. El pinito. Pero son muchas cosas, hermano. El pinito es verdad, la hermana lo menciona y es verdad. Y unas iglesias ponen un pinito bien bonito y otras iglesias que dicen, Satanás, Satanás. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Falta doctrina. Falta doctrina. ¿Por qué falta doctrina? Porque satanizan lo que ni conocen y a lo que deben de satanizar no lo satanizan. Decía mi abuelita, se asustan con el petate del muerto y abrazan al muerto. Es lo que hacen.
Es lo que hacen. Porque falta madurez. Entonces, ¿qué van a hacer los hermanos que ponen pinito en sus iglesias? ¿Van a satanizar a los que no ponen? No. Tenemos que no despreciarlo. Tenemos que entenderlo. Amén. Yo no estoy defendiendo el pinito, pero el pinito nada que ver, hermano. El pinito nada que ver. No, pero incluso yo no soy autoridad para decir sí o no que hagan en tu iglesia, ¿me entiendes? Espero que su pastor establezca, usted sea obediente. Usted sea obediente, que sea obediente. El problema es que si al final del año nos peleamos por el pinito y en todo el año no ganamos un alma para Cristo, entonces el pinito es más importante que las almas. Y el pinito nada que ver. ¿Qué culpa tiene el pinito? ¿Mande? Y la gente viene distraída. Pero sí es un problema. Porque hay gente que te discute y que pelea y que te saca la Biblia y te salva. Y es verdad. Y hay que respetarlos. Aquí entre todos los que están aquí, alguno es de uno de ellos, nada más que no lo va a decir. Pero tenemos que respetar. Ellos a nosotros y nosotros a ellos. ¿Sí me explico, hermano? Pues siempre que una iglesia se crea algo y en su iglesia lo hacen, allá no lo hacen, usted tiene que respetar. Tiene que respetar. ¿Por qué dice ahí? Que tiene que no despreciar al creyente débil. No poner tropiezo. No poner tropiezo en su camino. Romanos 14, 13 y versículo 20. Alguien que lo lea, no sea un montón. No, 14, 13 y versículo 20 también. Así que ya no nos ponemos más a nosotros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Y el 20? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad hacen limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sí, son cosas muy delicadas. Ahora, ¿cuánto tardamos en llegar a la madurez? ¿Cuánto tardamos en llegar a ser cristianos fuertes? Lo que tardamos en aceptar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo acepte lo que dice la palabra de Dios y lo crea y lo viva, voy a estar pisando ya un cristianismo fuerte. Un cristianismo fuerte. Pero mientras no, voy a andar defendiendo cosas que ni están en la Biblia. Voy a andar peleando por cosas que ni tienen nada que ver. Pero tenemos que ser ¿qué? Pacientes, amorosos y no poner tropiezo. Amén. Andar caritativamente, es decir, de acuerdo al amor. Andar caritativamente, es decir, de acuerdo al amor. Romanos 14, 15, ¿qué dice? Pero si por causa de la comida tu hermano contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Qué triste, ¿no? Ya habla de una altanería, ¿no? Si el hermano dice, no, hermano, es que no es bueno comer marrano, no es bueno, la Biblia dice. Y luego llego yo ahí, ¿verdad? Y digo, mira, hermano, me voy a echar un taquito de marrano. Y ahí, ¿verdad? Pues ya estoy provocándolo, ¿me entiendes? Ya estoy provocando. Sí. No dijo bronca, dijo pleito. Me va a dar mala fama. Ese mazo es maldiciéndole. No, se crea, hermano. Más agresivo. Bueno, después nos reímos, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros provocarnos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que nosotros estamos fuertes en algo que creemos de la Biblia y otro hermano no,
Entonces yo no puedo provocar al hermano, no debo de provocarlo. Si ya sé que él no acepta ciertas cosas, aunque para mí no tienen ningún significado fuerte, yo debo de respetar al hermano y no debo de provocarlo. ¿Por qué? Porque él apenas está madurando. Cuando él ya madure, entonces va a entender. Pero le voy a repetir, hay gente que tiene 20 años en la iglesia, o 30, pero es el mismo año repetido 30 veces. Son hermanos que tienen muchos años en la iglesia, pero no han llegado al nivel de cristianos firmes, cristianos fuertes, cristianos maduros. ¿Por qué? Porque están repitiendo lo mismo todos los años. Y condenan esto, y condenan aquello, y condenan aquello, y condenan aquello. Es cierto, hay cosas que no son. Claro que sí, hay que enseñarlas. Pero esta gente condena todo. Y dice Pablo que no debemos de estar condenando. No nos debemos de estar juzgando. Estamos juzgando todo estamos juzgando. Y la obra está ahí, la obra está estancada. Y ahí va muy apenas porque no es libre la obra. No es libre, tiene que ser libre. Pero mientras es libre, los que van detrás tienen que aprender. Y usted que es firme, tiene que tener paciencia y amor. Por eso dice ahí, ¿verdad? Andar caritativamente. Es decir, de acuerdo al amor. O sea, no provoques a nadie. Sabes que un hermano en su iglesia no pone un pinito, no llegues y digas, pusimos el pinito en la iglesia. Y uno bien grandote. Y el otro hermano nomás. No debemos estar provocando, ¿no? Hermano, tú sabes que ellos no están acostumbrados. No digas nada con él. No digas nada con él. No estés mencionando cosas que tú sabes que provocan celo mal fundado, porque apenas va creciendo el hermano, no está firme en el Señor. No está firme en el Señor. No está firme en el Señor. En esas áreas. Hermano, estamos usando el pinito nomás como un ejemplo, ¿eh? Sí, es un ejemplo. Pero hay muchas cosas que en las iglesias a veces se hacen, que no se hacen en otras iglesias. Y nos estamos juzgando unos y otros. Y nosotros no hacemos esto, y ustedes sí lo hacen, nosotros hacemos esto, y nosotros hacemos esto. Y dice Pablo, no se estén juzgando. Lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No se estén juzgando. Tienen que madurar. Tienen que ser firmes ya, para que ayuden a los débiles que apenas van comenzando. Entonces el que va comenzando dice, entonces ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, y anda el pobre nuevo que ya no sabe si sí o no. Anda bien perdido. Y un grupo le dice, no, vente para acá, que ellos son del diablo. Y otro dice, no, vente para acá, que ellos son del diablo. Adentro de la iglesia, hermano. Adentro de la iglesia, no afuera. Es triste. Pero no debemos de caer en la exageración. Pablo no quiere que caigamos en la exageración. No debemos de caer en la exageración. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe y que sea Él el que nos vaya afirmando y dándonos la fuerza para ser cristianos fuertes. Ahora, dice la que sigue, estar dispuesto a sacrificar sus propios derechos. Mire qué bonito. Y libertades para no arruinar al hermano. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Qué bonito. Pedro quiso hacer eso en un momento. ¿Se acuerdan cuando estaban esperando a Pablo y a Bernabé en el primer concilio? Y mientras llegaban ellos, Pedro estaba con los gentiles. Pero cuando llegaron los judíos, se separó de los gentiles y se vino con los judíos. Y Pablo vio eso y no le gustó. No le gustó esa acción. Porque Pablo luego dijo, no seas hipócrita, hermano. ¿Te viniste con los judíos? Estabas con los gentiles. ¿Por qué te separas de ellos ahora que llegamos los judíos? Porque no quieres que te veamos. Podemos juzgar a Pedro por eso. Pero basándonos en lo que está diciendo Pablo ahora, quizás podemos entender que Pedro quería quedar bien con los gentiles también. ¿Sí me explico? O sea, no quería que los gentiles se sintieran mal.
Quería que se sintieran bien, pero lo único que le faltó fue valor para quedarse con ellos y de una vez decir que Dios les había abierto puerta a los gentiles para la obra de Dios. Pero no tuvo el valor de hacerlo, ¿verdad? No, eso fue lo único que le faltó. Pero tenía una buena intención. Por eso dice aquí, está dispuesto a sacrificar sus propios derechos. Pedro estuvo por punto de lograrlo ahí en ese momento, pero mejor se apartó de ellos. Y Pablo dijo, no seas hipócrita, estabas con los gentiles y llegamos nosotros y te viniste con nosotros. Le dijo eso porque ya eran maduros, ¿verdad? Sí, los dos eran maduros, sí, aguantaba vara el otro, si no, no hubiera dicho eso. Si no, no le hubiera dicho eso. Ya que era un hombre ya con experiencia, por eso le dio duro con la vara. Sí. El hermano. Anda muy agresivo. Bien, vamos a ver qué dice la palabra en Romanos 14:15 otra vez. Vamos a repetirlo ahí. ¿Qué dice? Pero por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén, amén y amén. O sea, abstente de ciertas cosas en frente del hermano que tú sabes que todavía no acepta ciertas cosas. Pero no a caer en hipocresía, como fue lo que aparentemente vio Pablo en Pedro. No, sino que mientras el hermano se fortalece y se afirma, tú tienes que ayudarlo y no darle un mal ejemplo que realmente no es mal ejemplo, pero que para él sí es un mal ejemplo. ¿Sí me expliqué? O sea, no dar un mal ejemplo que no es mal ejemplo, pero que para esa persona sí es un mal ejemplo, porque no acepta lo que estás haciendo. No lo acepta. Hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas que están sucediendo en las iglesias, que unas las aceptan y otras no las aceptan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que más nos debe, si ustedes vieron el espíritu de este pasaje de Pablo, el espíritu es cuidar a los nuevos, cuidar a los recién nacidos, cuidarlos. Porque si nos miran a nosotros que andamos agarrados del chongo, peleando, que es oficial, y haciendo y deshaciendo, ¿qué ejemplo les vamos a dar? ¿Cómo van a crecer? Menos van a madurar. Ahora, Pablo también, ahí en Romanos 14, 17 y 19, dice, perseguir la paz en el cuerpo de Cristo. O sea, lejos de hacer eso, mejor hacer cosas que nos lleven a la paz. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Porque el reino de Dios es como comida, que no es como de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿El 19? Por favor, ya que está ahí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Wow. Mire, es algo interesante eso. Porque, por ejemplo, si el Señor salva a un hombre que anda todo tatuado, el brazo, el cuello, la cara, el Señor lo salva. Pero entra a la iglesia y todos le hacen el feo. Porque, está tatuado. Va a andar con ese pecado para toda su vida. El reino de Dios no es carne ni sangre. Yo no estoy diciendo que los tatuajes son correctos hacerlos. No, usted como cristiano no debe de hacer eso. Un mal ejemplo. Pero si ya viene hacia Cristo, that is over. Cuando el Señor te perdonó, todo eso se fue. No me das cuenta que se ven, pero ya está perdonado eso. It's over. Ya. Y si Dios lo perdonó, pues ¿quién soy yo para no perdonarlo o para no recibirlo? ¿Sí me explico, hermano? Y yo sé que lo tremendo es cuando el muchacho tatuado anda cortejando a tu hija o la muchacha tatuada anda cortejando a tu hijo. Ahí los chicharrones comienzan a tronar más recio. Lo repito. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, que estas clases son importantes. Porque no nos han tocado muchas cosas. Pero que cuando nos toquen,
seguir la paz. Estaba platicando con una familia y les comento lo de la hija y el hijo porque acabo de pasar una experiencia. Hay un problema muy fuerte con una familia. Y esta familia no aceptan al novio de la muchacha porque está todo tatuado. Y hay un problema bien grande. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Pero Dios nos guarde, Dios los guarde a ustedes también. Pero a veces las hijas o los hijos se enamoran de personas que usted ni cuenta se da. Por eso es bien importante estar orando. Estar orando, estar orando, estar orando, estar pidiéndole a Dios. Estar orando por tus hijos, por tus hijas. Pero cuando ya te enfrentas a eso, eso no debe de ser un obstáculo para pensar que Dios no puede usar a esa persona. Dios no puede hacer un siervo grande de esa persona. Eso ya si esa persona viene a Cristo, eso quedó atrás, eso ya, ahí está, pero ya está perdonado. Ya quedó perdonado. No, ¿cómo va a dirigir? ¿Cómo va a predicar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es tremendo eso. Es tremendo. Quizás no nos ha tocado un caso, pero el día que nos toque, acuérdense de la clase de Romanos. Y ahí se van a quedar con la hojita. Se lo voy a regalar gratis. Sáquenle muchas copias. Bien, edificar y levantar al hermano débil, poniendo gradas para el crecimiento. Romanos 14:19. Alguien que lo lea, por favor. Con eso no, perdón, se adelante, hermano. Romanos 14:19, por favor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Y a la mutua qué? Entonces, ¿estamos para derribar o para edificar? ¿Estamos para ayudar o para arruinar? ¿Para levantar o para tumbar? Hermanos, estamos para edificar. Sea quien sea. Y venga el que venga. Tenemos que ayudarlo. En el nombre del Señor. Y que Dios nos agarre confesados. Amén. No hacer alarde de la propia libertad ante el hermano débil. Ya lo mencionamos eso, ¿verdad? No hacer alarde de la propia libertad ante el hermano débil. ¿Qué dice la Biblia ahí? Romanos. Amén. Tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Subrayen eso, hermanos, si lo tienen en su Biblia. Si se acostumbra a subrayar su Biblia, mira, el hermano acaba de decir una bomba y ustedes ni cuenta se dieron. Acaba de leer una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Porque muchos cristianos estarán en el infierno porque aprobaron algo que la Biblia no aprobaba y se condenaron. Eso sí merece un guau. Dígalo, guau. Acaba de leer una bomba el hermano y no se dieron cuenta. Ahora piense usted, ¿cuántas cosas apruebo yo que no me he dado la tarea de analizar en la Biblia si realmente estoy en lo correcto o solamente estoy repitiendo lo que predicó el hermano fulano, la hermana fulana? Soy una copia de lo que predica otro. I'm a copy of others. Soy una copia de otro. No debemos de ser una copia de nadie. Somos originales. Y para ser originales necesitamos cerciorarnos por nosotros mismos, con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo, que lo que aprobamos no nos condena. Es una bomba eso, hermano. Es una bomba. Por eso le digo, hay iglesias que aprueban cosas que otras no aprueban. La pregunta del $1,000,000 es esta. ¿Cuál se está condenando? Y de aquí de nosotros, ¿cuántas cosas usted aprueba? Y de cuántas cosas que aprueba se está condenando. Porque está aprobando cosas que Dios ni en cuenta. Eso ya lo dijimos en la lección pasada, no se me asusten. Eso ya lo comenzamos la lección pasada, lo comentamos
Y es bien importante que nosotros atendamos a lo que estamos aprobando, que no nos condenemos en lo que estamos aprobando. Amén. Que no nos condenemos. Por eso dice ahí, no hacer alarde. ¿No hacer qué? No hacer alarde. Hoy parece un pavo real, hermano. No somos aquí agüitados, aburridos. No hacemos esto y esto y esto. Cuidado de todo lo que haces porque estás aprobando cosas y no vaya a ser que te estés condenando en una de ellas. Amén. Aunque no digan amén, es amén. Y luego se ríen, que va. Soportar con paciencia sus ¿qué? Romanos 15:1. ¿Qué dice? Que somos fuertes, debemos soportar la aflicción de los débiles y no agradarnos. ¿Los que qué? Somos fuertes. ¿Los que qué? Somos fuertes. ¿Somos o no somos? Somos fuertes. Dígalo. Somos fuertes. Somos fuertes. Nos asustó el pasajito que leyó el hermano, ¿eh? Pero tenemos que permanecer y decir somos fuertes. Somos fuertes. Amén. Entonces hay que soportar con paciencia sus flaquezas. No se desespere. No agradarse a sí mismo. Y repetimos ese mismo versículo, hermano, por favor. O el que lo tenga, si ya cerró el hermano la Biblia. ¿Ese mismo? No, 15:1. 15:1. Que los que somos debemos soportar la flaqueza y los débiles no agradarnos. No agradarnos a nosotros mismos. Amén. Amén. No agradarnos a nosotros. Qué importante. Pablo está apelando a qué? A la humildad. Pablo está apelando a la humildad. A la humildad. Que muchas veces caemos en la presunción, en el orgullo y comenzamos a agradarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. A nosotros mismos. No, a mí no me importan los demás. Ellos no creen en esto que yo estoy diciendo. Allá ellos. Vénganse a contar a la gente, y más gente, y más gente. Y se están agradando a ellos mismos. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Me está diciendo adiós o me está corriendo? Ay, hermana, ¿por qué no me dice? Nunca se Hermana, me está descubriendo. Yo con todos mis años, que son pocos. Ya me voy. Bueno. ¿Iban a decir algo, hermanas? ¿Algún mensaje o algo? Si necesitamos que mover un mueble que esté afuera, ¿cómo sería? ¿Blanco? ¿Pero qué es Mountaineer? ¿Alguien lo tiene? Una Mountaineer, por favor, hermana. Acuérdese, tenemos que soportar con paciencia. Bien, no agradarse a sí mismo. Amén. Entonces, Pablo está apelando a qué? A la humildad. ¿Está apelando a qué? A la humildad. A la humildad. Entonces, en el escalafón, o en los grados, ¿verdad? O en las prioridades de agradar, ¿a quién debemos de agradar primero antes que a los hombres? A Dios. Soportar con paciencia. Entonces, Dios primero. Amén. Dios primero. Dios primero. ¿Estás casado? Tienes que agradar a tu esposa. Tienes que agradar a tu esposo. ¿Tienes familia? Tienes que agradar a tu familia. ¿Estás en una iglesia? Debes agradar a tu iglesia. Amén. ¿Estás en una vecindad? Debes agradar a tus vecinos. Tenemos que agradar a todos, pero siempre hay un orden de prioridades. Amén. Que a veces queremos agradar primero a otros y a Dios lo pisamos por encima. No, primero es a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, nos quedamos en Romanos 15:5 y Romanos 15:7. Amén. Pásenle, hermanos, al break. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Don't move, don't move. Sí, ¿yo? Ah. Hermanos, ahora sí quedó literalmente. Ok, vamos a terminar esto, hermanos, en el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Esmeralda, a la hermana Marlene, que hace trabajo.
Que Dios las guarde, ¿verdad? Muchos años siguiendo trabajando en la obra del Señor. Romanos 15:5 dice, alguien que lo lea, por favor, todo ese pedacito hasta Romanos 15:7. Amén. No voy a hablar. No, hermana. El pedacito de la hoja. Todo ese párrafo. Bueno, vamos a leerlo primero entonces. Sí, está correcta la hermana. Vamos a leerlo entonces primero, hermana, y luego leemos el parrafito. Es el que lo lea, por favor. 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentido, según Cristo Jesús. Amén. Ahora si alguien que lea ese párrafo, hermano. Cuando se trata de cómo ustedes son los creyentes, el modelo es Jesucristo. Y hemos de ser de un mismo sentir, parecer, entonces debemos tener su sentir. Filipenses 2:2. Alguien prepare ese pasaje, por favor. Nuestros pensamientos tienen que estar en línea con sus pensamientos. Sus pensamientos están revelados en la palabra de Dios. Si yo he de estar de acuerdo contigo, entonces ambos tenemos que estar de acuerdo con Cristo. Si yo estoy en desacuerdo con Cristo, o ambos tenemos que... O si tú estás en desacuerdo con Cristo. Si ambos estamos en desacuerdo con Cristo, entonces no seremos un mismo sentido. ¿Y de qué sirve que nosotros estemos de acuerdo el uno con el otro si estamos en desacuerdo con el estar de Dios? El estándar de Dios. El pueblo de Dios tiene que hacer todo el esfuerzo para estar en línea con Jesucristo y su palabra. Tenemos que amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia y pensar como Él piensa. ¿Qué dice Filipenses 2 y 5? Gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Y el 5, hermano? 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué interesante. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero no es un juego de palabras. Es bien interesante. Mire, subraya la palabra modelo, donde comienza arriba el primer renglón. Dice, cuando se trata de cómo deben pensar los creyentes, el modelo. Escuche esto bien importante. Pablo está diciendo, si un cristiano no es conforme al modelo de Cristo, entonces no lo imiten. Cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, Pablo está diciendo, todo lo que vean en mí de Cristo, imítenlo. Lo que no, no. Entonces, todo cristiano que no es conforme al modelo de Cristo, no es digno de ser imitado. ¿Por qué? Porque necesitamos estar de acuerdo. Pablo está diciendo, si no estamos de acuerdo con Cristo, de nada sirve que estemos de acuerdo nosotros. Porque a lo mejor aceptamos las mismas cosas, pero si no son las que acepta Cristo, entonces de nada sirve que estemos de acuerdo nosotros. Volvemos a lo que dijimos hace un momento. Una iglesia acepta unas cosas, otra iglesia acepta otras cosas, pero de nada sirve que acepten cosas si no las acepta Cristo. Entonces no estamos sintiendo el mismo sentir. Todos tenemos que tener el mismo sentir. Y para tener el mismo sentir, los dos últimos renglones, ¿verdad? Dice claramente, el último renglón, tenemos que amar lo que Él ama y odiar. La palabra odiar, ahí la pueden traducir como rechazar. Como rechazar. ¿Sí? Tenemos que amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia y pensar como Él piensa. ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos lograr esta cúspide tan alta? ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. A medida como vamos nosotros buscando la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos va formando a Cristo en nosotros. Amén. Bien, Romanos 15:17. Alguien que lea ese párrafo solamente hasta donde dice, el Nuevo Testamento enseña lo siguiente. ¿Por qué debemos recibir a los hermanos? Porque Cristo nos ha recibido. ¿Cómo debo recibir a otro hermano? Tal como Cristo me recibió a mí.
comparar Romanos 14, 1, 3. Vamos a compararlo, vamos a leerlo. Alguien que lo tenga rapidito, antes que la hermana siga adelante. Recibir. Amén. 14, 1. Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, Amén. porque Dios le ha recibido. Amén. Amén. Bien. Ahora, ¿qué dice Romanos 15, 7? Se nos pasó leerlo antes de comenzar la lectura. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Muy bien. ¿Qué necesitó o qué hizo Jesús para poder recibirnos? ¿Qué hizo Jesús para poder recibirnos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pasó por alto nuestras faltas. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. La única forma que usted pueda recibir a otra persona es no tomando en cuenta sus errores y sus faltas. Aceptarlo tal como es y ayudarlo de ahí para adelante a mejorar en su entrega y en su servicio al Señor. Si Jesús hubiera sido escrupuloso, ha dicho, yo los acepto, pero primero que hagan esto, primero que hagan aquello, primero que hagan allá, y después muero por ellos en la cruz. La hermana estaba correcta cuando dijo, ¿verdad? Sacrificio. Pero Jesús no dijo eso. Dice Romanos también en el capítulo 5, dice que siendo aún, ¿qué? Cristo murió. Él no vio eso como un obstáculo. Él no vio nuestra condición como un obstáculo. Entonces, ¿quién soy yo para ver los errores de mi hermano como un obstáculo para amarlo y para ayudarlo? Si Dios lo hizo conmigo, yo debo de hacerlo con mi hermano. ¿Es fácil? No es fácil. Porque somos muy escrupulosos a veces. Somos muy exigentes. Somos un poquito, ¿verdad? ¿Perdón? Prejuiciosos puede ser, ¿verdad? También la palabra. Pero somos muy dados a juzgar a otros. Cuando la Biblia dice que con la vara que medís serás medido. Y en lo que juzgas a otro, tú haces lo mismo. Dice la Biblia que en lo que juzgas a otro, tú haces lo mismo. Dios nos guarde. Bien, sígale por favor, hermana. Si Dios me ha dado la bienvenida a su familia y a su cuerpo, la iglesia, ¿cómo puedo rehusar dar la bienvenida a otro a quien Cristo ha recibido? ¿Cómo puedo rechazar a una persona que Cristo ha recibido? El Nuevo Testamento enseña lo siguiente. Entonces, dos preguntas importantes. Dos preguntas importantes. La primera, ¿cómo puedo rechazar a una persona que Cristo ha recibido? ¿Cómo? ¿Cómo la voy a rechazar? Y la otra pregunta anterior, ¿cómo puedo rehusar dar la bienvenida a otro a quien Cristo ha recibido? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para rechazarlo? ¿Quién soy yo para rechazarlo? Pero comienzan los prejuicios, ¿verdad? Comienzan los prejuicios, no perjuicios, no, eso son los prejuicios. Nos hacemos prejuiciosos, como mencionaba el hermano. Bien. ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? Alguien que prepare Juan 13:34, alguien más que prepare Efesios 4:32, alguien más que prepare Colosenses 3:13 y alguien más que prepare Romanos 15:7. En primer lugar, debo amar a otros, tal como Cristo me amó a mí. ¿Se ha puesto a pensar cómo lo amó Cristo? Pues de esa manera debemos de amar a los demás. Es lo que dice Pablo. Es lo que está mencionando Pablo al referirse a recibir a nuestro hermano. ¿Qué dice Juan 13:34? Un mandamiento nuevo hoy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Exactamente. Está diciendo el Señor,
Ámense como yo los amé. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es analizar cómo me ama Jesús, cómo me amó y cómo me ama. Y de esa misma manera yo debo de amar a mi hermano. Amén. Debo perdonar. Lo perdono, hermano Eduardo. Lo perdono. Debo perdonar a otros, tal como Cristo, ¿qué? Me perdonó a mí. ¿Qué dice ahí la Biblia, hermano? Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Qué bonito. Qué bonito. Como Dios también nos perdonó a nosotros, ¿en quién? En Cristo. Y sale Cristo siempre. Y sale Cristo siempre. Y sale Cristo siempre. Porque Él es nuestro modelo. Entonces, debo perdonar. Debo perdonar como Cristo me... ¿Se acuerdan que mencionamos la vez pasada lo que me preguntaban sobre las pistolas, no sé qué tanta cosa y todo eso? Debo de perdonar. ¿Es fácil perdonar? No es fácil perdonar. Si pensamos especialmente de quién viene la ofensa, es peor todavía. Debo de perdonar, pero no como yo quiero perdonar. Debo de perdonar como Él me perdonó a mí. ¿Se acuerdan del hombre que debía 10,000 y el otro que debía nada más 50? Y al que debía 1,000 se le perdonó, 10,000 se le perdonó la deuda. Salió y se encontró a Ranferi y le dijo, me debes 50 para la cárcel porque no me has pagado. ¿Y qué dijo Ranferi? No, hombre, dame chance, discúlpame, hombre, mira. No, hasta que me pagues el último. Y se oyó el otro que le perdonó a él los 10,000 y fue y lo buscó. Y dijo, sí, no perdonaste a aquel, yo te perdoné más a ti y tú no le perdonaste a aquel era menos. Tú me debías más, pues ahora te vas para la cárcel hasta que me pagues el último centavo. Cuando el Señor ve que nosotros no queremos perdonar como Él perdonó, nos va a tratar igual. Vamos a pagar el último centavo y nos va a llamar a cuenta. Dice, debo soportar a otros. Subraya esa palabra que está entre paréntesis también. Tolerar. Mire, yo les doy gracias a ustedes que me toleran. Soy el más ignorante de los maestros y me aguantan. ¿Ya ve? Sí, como que... Ya para que ustedes me aguanten es porque de plano, hermano. Nosotros lo queremos. Ustedes merecen un Oscar a soportar. Hermano, pues no hay más. Pero me deben de soportar tal como Cristo lo soporta a ustedes. Arréglenle ahí. No, si tengo varias. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Perdonaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced con vosotros. Híjole, recoja los pies porque nos pisaron los callos a todos. Híjole. Pablo está estableciendo un principio que muchas veces a nosotros nos pasa. Amén. Miren, hermanos, muchas veces el perdonar o el soportar no significa que no podamos modificar las relaciones. Cuando Pablo y Bernabé discutieron sobre el asunto de Marcos, su amistad no cambió en el aspecto espiritual. Se siguieron amando, pero su amistad fue modificada. Se modificó la manera en la que se trataba el uno y el otro. Se modificó. A veces hay que modificar la manera como llevamos una amistad para que siga permaneciendo. Tome nota de eso, es importante. No vamos a dejar de amar, pero tiene que haber una modificación. Por ejemplo, un ejemplo, hermano Felipe. Bueno, si en una iglesia usted está
y tuvo un problema con una hermana, porque todos los días llegaban, se sentaban en una mesa ahí a platicar, a tomar café, y wiri, como una hora ahí, plática, y aquello lo que las llevó fue a, ya se cayeron mal, se lastimaron, y hubo un problema. Entonces se pidieron perdón. Pero para ahorrarse un problema en el futuro otra vez, pues van a tener que modificar su amistad. Llega, saluda, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno, y pásele a sentarse. O sea, tienes que modificar algunas cosas, pero eso no significa que no perdonaste y que no amas. Entonces, pero tu relación tiene que modificarse. Hay que hacer ajustes. Si no los haces, la próxima vez va a ser peor y quizás sea destructiva. Es como pintar una raya, pastor. Perdonas a la persona, pero ya no tienes la misma relación que había. ¿Sí? Así es, hermano. Mientras la raya no sea inspirada por odio y por rencor, que sea por el bienestar de la relación, es permitible. Amén. Debo recibir a otros tal como Cristo me recibió a mí. Romanos 15:7, ¿lo repetimos? ¿Cómo dice? Por tanto, recibidos los unos a los otros, también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Gloria al Señor. Recibidos los unos a los otros. ¿Y cómo nos recibió el Señor? Con los brazos abiertos, con amor, con perdón, con misericordia. Así hay que recibir a los nuevos. Hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Vienen, ¿verdad? Vienen con muchas cosas, pero hay que ser pacientes con ellos. Amén, hermanos. Aunque no digan amén, así es. Bien, ya me lo terminamos. Bien. La palabra abundar es un verbo que significa exceder un número o medida fija, estar por sobre o encima de un número o medida, ser más o desbordar. Vamos a ver qué dice Romanos 15:13, si alguien lo lee, por favor. ¿Sí miran o no miran? Ahí va. Perdón, hermano, repítalo, por favor. Le pedí perdón. Hay que perdonar como que tú perdonas. Y en Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra abundar. Sí la comprendemos, ¿verdad? Sí la captamos, la palabra abundar. El creyente abunda interiormente en el corazón. Es algo que se desborda dentro de él. Abunda. Preparen la cita rapidito para que sea más rápido esto. Vayan preparando las citas, las vamos a leer. El creyente abunda en esperanza. Vamos a ver qué dice Romanos 15:13. El creyente abunda en consolación. El creyente abunda en gracia y el creyente abunda en gozo. ¿Por qué? ¿Por qué es la razón que abunda en todo eso? Porque no es él, sino que es Cristo en él. Es el poder de Dios actuando en él. Por eso abunda en aquello. Mucha gente dice, ay, el hermano qué lindo es. Ay, el hermano qué paciente. Ay, el hermano mira qué gracia tiene. No es él. Es Cristo en él. Es el Espíritu Santo obrando a través de él, porque él ha muerto y ha dejado que Cristo viva en él. Es lo que decía Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me llamó. Entonces, para poder abundar, en otras palabras, tome nota de esto, para poder tener vida interior abundante en Cristo, debo morir al yo en totalidad. Para poder abundar en mi interior en Cristo, debo de morir al yo en totalidad. En totalidad. ¿Qué dice
Segunda, ¿ya leímos Romanos 5:13? Lo leyó el hermano. Segunda de Corintios 1:5. El creyente abunda en consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. ¿Abunda qué? También por el mismo Cristo nuestra consolación. Abunda por el mismo Cristo. O sea, entonces el motor Abundan nosotros las tribulaciones. depende el grado del lugar que le demos a Cristo en nosotros, depende cuánto vamos a abundar en esperanza y en consolación, en gracia y en gozo. Entre más lugar le doy a Cristo en mi vida, en mi ser, más todavía, más abundancia, porque más lugar le estoy dando a Él. Amén. Vamos a ver lo que dice el libro, su libro que tienen ahí rapidito. Que ya, el libro casi no toca mucho el capítulo 15 y 16. Lo toca muy someramente. La página 428 lo toca muy someramente. ¿Qué razón? Ok. 428. Ay, no me puedo estar yo en medio. Tendré que comprar un clavo y una tabla para grabarme. Bien. Aquí hay algo interesante. Ahí donde dice Romanos 12 al 16, en la página 428. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos. Entonces, el éxito de abundar en Cristo es presentar mi cuerpo, ponerlo, sacrificarlo, ofrendarlo a que Cristo tome un total control en él. Ya no controlarme yo mismo, sino dejar que Cristo controle mi cuerpo. Que Cristo sea en mí, que Cristo sea viendo a través de mí, oyendo a través de mí, hablando a través de mí. Entonces, entre más lugar le doy a Cristo, más abundante en consolación, más abundante en esperanza, en gracia, en gozo. Ahora dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el escritor, en esta apelación Pablo nos propone que procuremos lograr que nuestra vida, subraye eso por favor, que procuremos lograr, estamos en el libro, si lo puede subrayar, subrayelo, haga los highlights si puede, que procuremos lograr que nuestra vida esté a la altura de nuestras creencias. Ya lo dijimos eso también la vez pasada, si ustedes se recuerdan, tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos. Decía un payaso de un circo. Estaba dando su disertación, ¿verdad? Sus bromas y todo, sus chistes. Y se le llenaba el circo, Entonces, el pastor miraba que en la iglesia había muy poquita gente. Y fue al circo y le dijo al payaso, oye, se te junta mucha gente y dices puras mentiras. Dice, y yo digo la verdad y no se me junta nadie. Y le dice el payaso, no, dice, es que tú dices las verdades como si fueran mentiras y yo digo las mentiras como si fueran verdades. Y muchas veces nosotros damos a notar a la gente que estamos creyendo lo que estamos diciendo. No lo damos a notar. Entonces la gente simplemente no la convencemos. Ni cuando predicamos, ni cuando les hablamos personalmente. Les predicamos la verdad de Cristo como si fueran mentiras. Y ellos dicen las mentiras como si fueran verdades. Y la gente se ríe, se revuelca, brinca. Y son mentiras. Pero los dicen como una realidad. Yo no firmo. No me he movido de aquí.
Entonces, dice, en esta apelación Pablo nos propone que procuremos, subrayaron eso, ¿verdad? Lograr que nuestra vida esté a la altura de nuestras creencias. Tenemos que vivir conforme a lo que creemos. Muestra que la doctrina de la justificación por la fe no permite ningún relajamiento en la vida ni en la conducta, subraye eso, ni en la conducta. Por más convencido que esté yo que Cristo me perdonó, si mi conducta no va de acuerdo a lo que estoy creyendo, nadie me va a creer. No voy a convencer a nadie. No voy a convencer a nadie. Entonces Pablo está dejando en claro que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, dice más adelante, somos salvados para servir. La vida cristiana debe vivirse en relación con Dios, con nosotros mismos y con otros. Puede sorprendernos el descubrir que hasta este punto no hemos tenido que hacer nada, sino que es todo lo que tenemos que hacer y entregarnos en sus manos para que Él nos use según su voluntad. Vaya conmigo al capítulo 18 de Jeremías, y ahí encuentra usted la parábola o la historia, ¿verdad?, del alfarero. Amén. Capítulo 18 de Jeremías. Sí. Antes de ir a Jeremías 18, dice la última parte en la página 429. Está con voy a hablar dice, vemos que podemos cumplir el servicio cristiano en ¿dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Y en todo el mundo. Ahorita vamos a leer esos pasajes rapidito, pero vamos a ver Jeremías capítulo 18. Ustedes se lo saben de memoria, al revés y al derecho, pero lo vamos a leer al derecho. Sí, Jeremías 18. Síganme, por favor, desde el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. ¿De quién? Y allí te haré oír mis palabras. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Cómo ejemplifica las cosas. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos o en su mano. Dice, y volvió y la hizo otra vasija. Espero que estén conmigo. Según le pareció mejor hacerla. El 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, 6. Pregunta de $1,000,000. No podré yo, dice Jehová, no podré yo hacer de vosotros, diga usted conmigo, no podrá Jehová hacer de mí una vasija nueva. Ahora contéstese, ¿podrá o no podrá? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que hace el barro? ¿Reniega en las manos del alfarero? ¿Qué es lo que hace el barro? El barro se deja llevar por las manos. Tenemos que presentar nuestros cuerpos. ¿En qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Que es nuestro culto racional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No tengo que batallar. Pero entre más difícil me ponga yo con Dios, más voy a tardar en que Dios lleve a cabo su propósito en mi vida. Muchos de ustedes de culto racional, o sea, la parte que le corresponde hacer a usted. Dios hace la parte que le corresponde y esa es la parte que le corresponde a usted. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Dios hace la parte que les corresponde a Él y lo que nos corresponde a nosotros es presentarnos, darnos, ofrecernos, ponernos ahí para que Él haga con nosotros. Esa es la parte que nos corresponde. Por ejemplo, en un trabajo, todos tienen su función, pero le dicen a usted, esto es lo que a ti te corresponde. Y usted hace lo que a usted le corresponde. Es lo que está diciendo Pablo.
Esa es la parte que te corresponde a ti. Dios hace lo que le corresponde a él, tú haces lo que a ti te corresponde. Y si no lo hacemos, hay un problema. Estamos empujando el propósito de Dios para nuestra vida, lo estamos postergando. Lo estamos postergando. Yo pensaba que me estaba tomando foto a mi hermano. Lo estamos empujando para enfrente. Entre más pronto nos entreguemos en espíritu, alma y cuerpo al Señor y nos ofrezcamos para que Él se glorifique como Él quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera, más pronto se lleva a cabo su propósito en nuestra vida. El Señor nos quiere usar a todos, pero muchos no nos presentamos nuestro cuerpo en sacrificio. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, vaya rapidito ahí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Como cierran el libro, que vamos a regresar ahí ahorita. Second Timothy, chapter 2. No tiene. Hermano, está después de Apocalipsis. Ya no tiene. Yes, I'll tell you right now. Mire lo que dice ahí en el verse 20, brother. Versículo 20. 2:20. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero aquí viene el secreto, verso 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? ¿Y quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a limpiar? Capítulo 15 de San Juan. Que lo saben al revés y al derecho. Vamos a leerlo al derecho. ¿Quién nos va a limpiar? 15, verso 1 en adelante. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Con qué lo va a limpiar? ¿Con qué podemos limpiarnos? Ahí lo dice claramente. Amén. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay que guardar la palabra. Hay que permanecer en Cristo. Amén. Guardar la palabra, permanecer en Cristo. El apóstol Pablo no se está equivocando porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Entre más dóciles nos prestemos a Dios, más pronto se lleva a cabo el propósito de Él en nuestras vidas. Más pronto. El apóstol Pablo estaba diciéndole a los romanos, que es indispensable el servicio que prestamos. ¿A quién? A la iglesia, al gobierno, a las cuestiones dudosas y a todo el mundo. Es importante. Vamos a leer rapidito. Romanos capítulo 15, verso 4 al 13. Alguien que lea del 4 al 6. Alguien que lea del 7 al 9. Alguien que lea del 10 al 12. Al 11, perdón, el 10 y 11, y alguien que lea el 12 y el 13. Mano sea un montón. Sí. Sí, hermano. Vamos a repetir esa lectura. Ya estamos en el repaso. 15 del 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se cumplieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación no deje que nosotros mismos en ti según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor. Amén. Ahora del 7 al 9.
¿Alguien más? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, por tanto recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hasta el 9, hermana. Pues os digo Por favor. que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. Del 10 al 11, ¿alguien más? Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabadle al Señor todos los gentiles, y magnifíquenle todos los pueblos, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Vaya tomando nota de cómo cita el apóstol Pablo al profeta, ¿verdad? Y también a otros en el Antiguo Testamento. Versos 12 y 13, alguien más, por favor. 12 y 13. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. El 13. Los gentiles esperan en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza. Pero ahí Pablo ya cierra con broche de oro y dice, ¿en el poder de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, no es con espada, no es con ejército, no es por programa, no es por habilidades. Es cuánto le damos lugar a Cristo en nuestra vida y cuánto dejamos que trabaje el Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. El creyente abunda exteriormente entonces en el mundo. El creyente abunda en la obra del Señor. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:58. Alguien que lo lea y preparen las citas que están ahí abajo. 1 Corintios 15:10, 2 Corintios 9:8. Y luego vamos a estar leyendo Filipenses 1:9, 1 Tesalonicenses 3:12, perdón, 4, 9 y 10. Y 1 Tesalonicenses 4:1. El creyente abunda en la obra del Señor. Ya estamos terminando, ¿eh? ¿Cómo dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén, amén, amén. El creyente abunda en el trabajo para Cristo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Entonces, no somos nosotros. No espere aplausos terrenales. No espere reconocimientos terrenales. Y si los hay, gloria a Dios. Si no los hay, gloria a Dios. Usted espere que el Señor lo va a recompensar. Ahora, no podemos pedir recompensa de algo que no hacemos solos. No somos nosotros. Es Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, el de los aplausos y el de los premios es Cristo. Es el Espíritu Santo. El creyente abunda en toda buena obra, 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para toda buena obra. Amén. Y hay algo interesante que dice anteriormente, dice, para que tengáis todo lo suficiente. Amén. Todo lo suficiente. Entonces, cuando habla del Espíritu Santo, Pablo, en otro pasaje, dice que él da el Espíritu Santo sin medida. Sin medida. O sea, para el trabajo, tome nota de esto, para el trabajo que Dios nos va a enviar o para cumplir el propósito al cual Él nos va a enviar, Él proveerá todo lo que necesitaremos para ese propósito.
Todo, completamente. Todo. Va a haber un templo en tu propósito, ya está en el nombre de Cristo. Va a haber una ven, ya está en el nombre de Cristo. Va a haber un terreno, ya está en el nombre de Cristo. Va a haber milagros, ya está el don de milagros en tu vida en el nombre de Cristo. Todo lo que vas a necesitar para el ministerio, para la obra, para el propósito que Dios tiene para ti, todo Dios lo va a suplir. Ya lo suplió, pero obviamente que lo va a manifestar en el momento en el que Él sabe que es el momento propicio. Entonces, no debemos desanimarnos si no vemos nada ahorita. No debemos desanimarnos. No debemos animarnos. Cuando Abraham iba subiendo con su hijo allá al monte Moria, ¿se acuerdan? Iba un poco triste. Iba triste. Pero no se desanimó. Por eso se le llama el padre de la fe. Porque cuando iba subiendo, su hijo le dijo: Padre, tenemos fuego, tenemos leña. Y lo que le dijo: pero el holocausto, ¿dónde está? No hay cordero para el holocausto. ¿Y qué le dijo Abraham? Jehová proveerá cordero para el holocausto. No estaba ahí, pero tenía la fe que Dios lo iba a suplir. Tenemos que tener fe, hermano. Fe. Que si el Señor nos ha llamado a algo, todo lo que conlleve ese llamado, Él ya lo suplió. Y lo va a ir manifestando conforme nosotros nos vayamos entregando y vayamos caminando con Él. Va a ser bien triste. Va a ser bien triste que lleguemos al cielo y que le digamos al Señor: Señor, nunca me usaste, nunca fui algo, yo quería hacer algo en la vida, nunca me usaste. Y que el Señor nos diga: mijito, yo iba a ser de ti un gran predicador, yo iba a ser de ti un gran pastor de una iglesia grandísima, yo iba a ser de ti un hombre de milagros, yo iba a ser de ti, nunca me buscaste, nunca te entregaste completamente a mí, siempre andabas arribita del agua como los patitos, ¿verdad? Nomás arribita del agua. Nunca te metiste a mi presencia a buscarme con ahínco, a entregarte en espíritu, alma y cuerpo. Nunca lo hiciste, hijo. Yo tenía para ti un tremendo ministerio. Pero, y muchas veces no queremos que Dios nos use con los 15 minutos de oración que oramos todos los días, con los 5 minutitos de oración que oramos. Queremos que Dios nos use sin leer la Biblia. Queremos que Dios nos use y faltamos antes del culto, ni vamos. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos que Dios lleve a cabo el trabajo que Él tiene para nosotros, entregarnos en espíritu, alma y cuerpo, prestarnos al Señor y buscarlo con todo el corazón. Amén. Buscarlo. Y no diga: no, pero el Señor va a usar al que sea, al que le busque, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que busca a Dios lo encuentra y encuentra el propósito que Dios tiene para su vida. Y ya se va a dar cuenta que está todo preparado. Todo está listo. Pero hay que meternos bonito con Él. Entre más te metes con el Señor, decía Timoteo, el que más se limpia, instrumento de bendición y útil será. Ahí queremos estar todos. Dios nos ayude. 2 Corintios 9:8. El creyente abunda en toda buena obra. ¿Ya lo leímos? Sí. El creyente abunda en amor hacia otros. Filipenses 1:9. ¿Qué dice? No sea un montón. Amén. El creyente abunda en un andar que agrada al Señor. 1 Tesalonicenses 4:1. ¿Qué dice? Primera, a ver, 3:12, perdón. Ya no veo bien, puedo ver para acá. Para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Y luego 4:9 al 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Amén. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. Amén y amén. Ahí está. ¿Abundar en qué? En amor.
un semblante que vamos a hacer finalmente sobre el capítulo 16 y el capítulo 1 de Romanos. Mucha gente, muchos escritores han dicho que el capítulo 16 de Romanos es otra carta que escribió Pablo aparte del 1 al 15 de Romanos. Pero en la similitud que hay del capítulo 1 y el capítulo 16, habla de la forma en que está entrelazado el capítulo 16 con el capítulo 1. Entonces, pues difícilmente podríamos asegurar que el capítulo 16 es otra carta. Amén. Entonces, vamos a ver la similitud que hay. Vamos a leer el capítulo 16, verso 25. Alguien que lo lea. Preparen el capítulo 1 de Romanos y preparen el capítulo 16 de Romanos. Y veamos estas similitudes rápidamente. ¿Qué dice el verso 25 del capítulo 16? Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí tenemos que ver muy bien la aclaración en toda la carta tocante a mi evangelio, porque podríamos caer en una falsa doctrina o en una herejía pensando que Pablo ya tiene un evangelio propio, independientemente del evangelio de Jesucristo, porque dice mi evangelio. Y ahorita estamos viendo que hay muchos evangelios, ¿no? Pero solamente hay un evangelio verdadero. Está como cuando en el capítulo 2 de Hechos se levanta Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y dice Pedro, ¿verdad? Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Y mucha gente dice, no, es que la fórmula bautismal es en el nombre de Jesucristo. Dicen, no, es que Jesús dijo en el capítulo, que es el último capítulo de Mateo, capítulo 28, verso 19, creo, 20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro dijo que hay que bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Cristo o a Pedro? Si le hago caso a Pedro, entonces llego al cielo y dice Cristo, ¿por qué no me hice caso a mí? ¿Soy mayor que Pedro? Regrésate para atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que entender que Pablo no está diciendo mi evangelio como si él lo hubiera inventado. Él está diciendo el evangelio que yo predico de Jesucristo. Y cuando Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, quiso decir, bautícense cada uno en el nombre que Jesucristo estableció, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí me explico, hermano? Pues parece que no. Entonces, tenemos que ver que Pablo no está aludiendo a un evangelio personal solamente, o sea, un evangelio aparte, un diferente. Pablo siempre estuvo en contra de los que predicaban cosas diferentes al evangelio. Es más, él mismo dijo, si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, ténganlo por anatema, maldito. Entonces, Pablo está hablando mi evangelio, pero mire cómo lo aclara en el capítulo 1. Vamos a ver qué dice el versículo 1 y el versículo 16 del capítulo 1. Alguien que lo lea, por favor. Sí, 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién? De Dios. Entonces no es un evangelio privado de Pablo. No, es el evangelio de Dios. Entonces ya entendemos que lo que quiso decir allá, quiso decir mi evangelio. O sea, el evangelio que tengo de Jesucristo, de Dios. ¿Qué dice el verso 16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a Cristo primeramente y a Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando dice mi evangelio en el capítulo 16, ya entendemos a qué evangelio se está refiriendo. ¿Qué dice el versículo 25? 16-25, la predicación de Jesucristo. Otro símil que encontramos ahí. Y al que puede, 16, Sí, hermano, por favor. y el que puede confirmaros según el evangelio a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El misterio. ¿Cuál era el misterio? Jesucristo.
Jesucristo era el misterio. Porque hablaban de una vara, ¿verdad? Hablaban de un vástago, ¿verdad? Hablaban de un profeta. Cuando le dijo Dios a Moisés, al pueblo le dijo Moisés, profeta os levantará Jehová de entre vosotros, a él oiréis. Estaba refiriendo mesiánicamente. Hablaba de una simiente. Hablaban, pero no decían Jesucristo. Entonces, ese era el misterio. El misterio era la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La encarnación de Dios. Ese era el misterio. Entonces, ¿y qué nos trajo ese misterio? O sea, ¿qué nos trajo Jesucristo? La predicación. La predicación. Él fue el primero que comenzó a predicar. Dice la Biblia que predicaba y enseñaba. Dos cosas. Predicaba y enseñaba. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿qué dice el verso 3 y 16? Lo repetimos del capítulo 1. No sea un montón. Sí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén, amén. Y el otro que ya lo leímos, pero lo podemos repetir, verso 16. Entonces, le está adjudicando 100% todo a Jesucristo. Para confirmaros, verso 25 del capítulo 16. Alguien que lo tenga, léalo, por favor. Y al que fue confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Verso 11 del capítulo 1. Prepárenlos, hermanos, prepárenlos para no batallar. Para comunicarnos según algún don espiritual a fin de que seáis. Amén, amén. La confirmación, que sean confirmados, que sean afirmados, amén, en el evangelio verdadero, en el que predicó Jesucristo, en el que estableció Jesucristo. Dar a conocer a todas las gentes, verso 26 del capítulo 16. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. El verso 5 del capítulo 1. Amén. Un evangelio para todos, ¿verdad? Verso 26 del capítulo 16. A ver. Son Biblias diferentes, señores. Traducción de las Américas. 16:26. Adelante, hermana. No se enoje. Amén. Verso 5 del capítulo 1. Acuérdense que obedezcan. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Para que obedezcan y para la obediencia. Entonces está entrelazado el 1 con el 16. Entonces, ¿qué dice el verso 25 y el 26? El 16. Leamos los dos juntos, por favor. Y al que fue confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. A ver, vamos a oír, hermano. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Y el verso 2, que no lo hemos leído. Amén, amén y amén. Entonces está hilado el capítulo 1 con el capítulo 16. Está hilado. Eso significa que Pablo comienza hablando congruentemente acerca del evangelio de Jesucristo, la predicación, el misterio de los siglos, y termina cerrando con broche de oro, afirmando y confirmando de todo lo que ha hablado a través de todo el libro, de toda la carta de Romanos, de todo lo que se ha hablado ha sido de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Todo, porque es algo que está completamente hilado, está juntito.
Entonces dijimos, ¿cómo podía suceder eso? El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Bien, hermano. Entonces, que Dios los bendiga. Vamos a... Tengo una pluma que me preste porque la... No sé qué tengo. Padre, Aquí tengo el... No, ya te la vi. A ver, hermano. Aguilar Marvin.